Mil mensajes. Para nosotros es un placer realmente compartirlos con todos ustedes y hoy estamos a la altura del 555 y este número trae un mensaje que si bien lo hemos tocado en algunos otros de estos mil números, hoy lo traemos con una perspectiva que ojalá podamos realizar tal como lo queremos. Y se trata de la soberbia, de esa actitud de superioridad o que tratando de demostrar superioridad probablemente sea totalmente negativa, pero que esta soberbia, más que una demostración de buena autoestima y de alta valía personal, resulta probablemente ser algo defensivo. Y esto lo hemos trabajado en otros de los mil mensajes. Lo que sí queremos trabajar hoy en forma específica es quiénes acompañan a una personalidad soberbia. Es decir, cómo son las personalidades que acompañan a una personalidad soberbia. Y entonces aquí evaluamos un concepto realmente de poder. ¿Por qué? Porque el soberbio, por sus diferentes poderes, trata de manifestar el valor de su personalidad a través del ejercicio del poder. Y probablemente este ejercicio del poder, y así como lo vamos a decir, va a sonar un poco duro, un poco extraño inclusive, va a generar violencia. La soberbia termina siendo una de las causas del ejercicio básico de la violencia en el ser humano. ¿Por qué? Porque si hilamos fino, la presencia de esta demostración, no, el soberbio no muestra poder, lo trata de demostrar en forma continua y entonces al hacer esta demostración está haciendo probablemente mucho daño a las personas que están a su lado, a los grupos que están a su lado, incluso a los colectivos o a los grupos, países, por ejemplo, que están bajo su mando. Y en esto entonces van a generar mucho daño que puede ir inclusive del daño sociocultural que probablemente ejercen muchos hasta el daño psicoemocional que probablemente es una gran presencia y puede generar quizás los mayores o más frecuentes daños de un soberbio, pero también puede generar inclusive los daños físicos y esta es la máxima demostración de un soberbio, de una personalidad que ejerce la soberbia. Entonces nos preguntamos en esta relación de poder, entonces, ¿cuáles son los tipos de poder que puede ejercer un soberbio? Al querer demostrar constantemente su superioridad y al verse amenazados como todo soberbio, como toda personalidad victimaria, porque es muy difícil ver, por ejemplo, a una personalidad víctima que sea soberbia. Un víctima soberbio le queda muy poco tiempo porque no tiene poder para ejercerlo. Y si lo sabe hacer muy bien, entonces pasará por otra cosa, pero sería una demostración falsa, exagerada de su valor y entonces ahí termina siendo otro elemento muy importante de daño hacia sí mismo. En cambio, en un victimario que posee el poder suficiente para demostrar, repito, demostrar y no mostrar su poder, entonces con el miedo que tiene y todas las estructuras defensivas para que no le encuentren su debilidad, para que no le encuentren su verdadera golpeada autoestima, entonces trata de demostrar constantemente su valor a través del ejercicio de poder. Y entonces las personas que acompañan a este soberbio pueden ser unas víctimas que realmente no tienen poder o que no saben que tienen poder o que no se atreven a levantarse contra este soberbio para colocarlo en su lugar, sino que también puede estar acompañado por algún tipo de explotadores. Es decir, cuando los soberbios, y uno ve la presencia de un soberbio, y aparece alguien que constantemente halaga
alaba la presencia, las acciones de esta personalidad soberbia, hay que revisar si lo hace como víctima o si por el contrario lo hace para aprovecharse, para sacar usufructo, para sacar beneficios muy evidentes de estas capacidades de halago a este soberbio o estas capacidades de alabanzas a este soberbio, que tan solo va a sentirse reforzado y que va a terminar en el fondo a tenerle mucho miedo a cuando pierda el poder, frente incluso a esta gente o de personalidades que lo halagan, que lo alaban, y que realmente sabe que cuando pase su poder, estas mismas personas que lo alaban, que lo halagan, probablemente serán sus principales detractores en el momento en que sientan que el soberbio pierde poder, pero que también va a generar que las personas que fueron víctimas de su soberbia, realmente por una incapacidad de poder, por no saber que tenían poder o por no atreverse a hacerlo, al verlo disminuido y realmente conocido realmente su capacidad real de poder, que resulta muy baja de esa capacidad interna de poder, entonces va también a sentirse amenazado por la presencia de esas víctimas que se van a volver también en sus victimarios. Entonces, cuando la soberbia, y este mensaje realmente nos lleva a una reflexión, y esa reflexión puede ser más allá de unos procesos de tipo religioso, católicos, que ponen inclusive la soberbia como uno de los grandes pecados del ser humano, que no lo hagamos por psicología, que no lo hagamos por ese beneficio que nos puede traer el no ser soberbio y que alguna gente ubica en el ser humilde. Yo pondría que es ser maduro. Realmente a una persona soberbia no es una persona madura. Si vamos de la definición, que la madurez es la capacidad para saber fracasar y saber triunfar. Para saber fracasar con mucha dignidad y para saber triunfar con mucha capacidad de extender ese triunfo hacia los demás y de hacer partícipe de ese triunfo a las demás personalidades. Ojalá que este número 555 sobre quienes sufren la soberbia, más allá de la descripción de la soberbia como un acto de poder, nos explique un poco, y ojalá que lo hayamos logrado, que nos explique un poco sobre los acompañantes del soberbio. Cuando analizamos el por qué y el para qué, otra personalidad realmente tiene que soportar los embates del ejercicio del poder, que para nosotros al generar daños es violencia, del soberbio, de la soberbia dentro de una personalidad. Ojalá que lo hayamos tratado de explicar bien, ojalá que lo hayamos explicado bien, y con ello entonces lo dejamos con esta hermosa pintura de Jorge Eliezer Rodríguez. Es un gran pintor venezolano y en este caso nos trae una transmutación de la exposición Transmutación que está en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida de los Mangos, urbanización La Florida, cruce con Segunda Transversal. Ahí, en una esquina, yo la llamo la esquina blanca, ahí va usted a encontrar grandes obras de artistas venezolanos contemporáneos. Será hasta el próximo mensaje, pero sí quiero dejarlos, como en todos y cada uno de ellos, que pensemos sobre quienes acompañan la soberbia. Y esto para que sirva de lección y tratemos todos los días de ser menos soberbios, que de verdad la vamos a pasar muchísimo mejor que con el miedo defensivo que está y que radica y que habita en el alma, en el cuerpo y en la mente de cualquier personalidad soberbia. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.